Nuevamente bienvenidos. Hoy continuamos con el tema Lágrimas de Amor y Fe. Gracias a nuestros invitados, Karen Kulajay, Juan Kulajay. Y ahora sí, vamos a comenzar de lleno en lo que respecta a esta segunda parte, por llamarle así, sobre ciertos desafíos que tenemos en la vida. En la vida de todo ser humano hay momentos que desafían nuestra fe, ponen a prueba nuestra fortaleza emocional y nos llevan al límite de nuestra capacidad de comprensión. ¿Por qué decimos esto? Es porque la pérdida de un bebé o de varios bebés es uno de esos momentos donde hay mucho dolor, incertidumbre, queja, tristeza en el alma y nuestro corazón está destrozado como padres. Es un desafío el poder imponernos sobre estas pérdidas, por llamarles así, pero siempre buscamos ese consuelo, esa luz en medio de la oscuridad. Para aquellos padres que aman a sus hijos, saben muy bien que el desafío de crear una familia cristiana no quiere decir exactamente que todo sale bien todos los días o todos los años. Sabemos que en el caminar hay dolor, hay incertidumbre, hay cuestiones que preguntamos ¿por qué nos pasa esto? Pero sobre todo es algo profundo cuando nosotros perdemos a un bebé. Y muchas veces le preguntamos ¿por qué, Señor, si eres justo? ¿Por qué, si tú dices que estás de nuestro lado, por qué pasa esto? Y no le encontramos significado ni a la vida, ni mucho menos a la muerte. Así que en este podcast nos adentraremos en el tema del duelo de padres cristianos que han perdido a un bebé. Exploraremos la complejidad de sus emociones, la fuerza de su fe y la luz de esperanza que brilla en medio de ese momento de oscuridad. Y Juan, quiero comenzar contigo. ¿Cómo es que un padre o un matrimonio cristiano puede, con la ayuda de Dios, sabemos cómo podemos nosotros encontrar esa luz en la oscuridad, en la pérdida? Y quiero que nos des un poco más de detalles en tal vez cuál es el proceso, cómo sucede y cómo nos anteponemos. Sí, claro. Bueno, una de las cosas que creo que toda persona, por la cultura en la cual nos hemos criado o cuando repetimos algo porque alguien lo dice, para mí me costó mucho y a mi esposa también aceptar la palabra pérdida. Cuando uno busca la palabra pérdida o perdido, el diccionario dice que es algo incapaz de ser encontrado o recuperado. Pero tenemos la palabra de Dios. Cuando en nuestra vida ocurre lo que fue el no poder ver el nacimiento de nuestro bebé, entró esa cuestión y duda de lo que compartí anteriormente. Pero Dios usó instrumentos, pastores, líderes para llegar a nuestras vidas y poder darnos aliento, fe. Y una de las personas que me enseñó acerca de esa palabra pérdida me dijo, ¿por qué llamas algo pérdida si sabes dónde está? Y recuerdo muy claro que en el caso de nosotros, hubieron varios ministros y uno de ellos cuando me vio me dijo, te quiero decir algo. Hombres y mujeres, padres de familia, abuelos, nuestras oraciones son de que nuestros hijos puedan venir a los pies de Cristo. En tu caso, tu niño, tu niña o tu bebé ya está a sus pies. Y cuando yo escucho eso por primera vez, trae una sanidad a mi corazón y me dijo, nunca vuelvas a usar la palabra pérdida jamás, porque tú sabes dónde está esa criatura. ¡Wow! Qué interesante es ver de una manera que lo plantea el mundo, pérdida, y de la manera que nosotros a través de la palabra de Dios interpretamos, entendemos esta frase. Es difícil, a mí no me ha pasado, pero es muy difícil, creo, el poder llegar en tener tanta ilusión uno, ¿no? Ya te encariñas y más como la mamá, el papá,
en esta persona que está en ese proceso, en esa formación. Karen, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? En el momento cuando Supiste que estabas embarazada. Cuando supe que estaba embarazada, fue un momento de gozo, de alegría. Le quería contar a todas las personas porque hemos tenido el respaldo del pueblo de Dios que han estado orando con nosotros por años por este milagro. Y el milagro se dio. Y recuerdo que con mis pastores, Pastora Ada ha sido una mujer clave en mi vida, que ha estado conmigo en cada oración, mis anhelos. Ella ha estado ahí y me recuerdo que le llamo y le digo, estoy embarazada. Y ella comienza a gritar, a llorar con pastor, la oración contestada de Dios. Y recuerdo que una semana o 2 semanas después le anunciamos a la congregación, a toda la congregación. Y cuando anunciamos nuestro embarazo, que fue una oración contestada, todos brincaron, todos lloraron, fue algo tan poderoso de sentir el gozo de todas esas personas que han estado orando por nosotros. Fue un momento de alegría, tú lo hiciste, Dios, wow, se cumplió la palabra. Fue un momento de gozo. Yo creo que muchos, parte de la pareja, de un matrimonio, pues el segundo paso es de tener una familia. Y ese es un gozo que le da a uno la situación. Y creo que llega a esos momentos donde uno anhela tener eso, más de una madre, tener algo en su vientre que se mueve y todo eso. Y sabemos que la palabra le dice que los hijos son herencia del Señor. Pero cuando viene esta situación en nuestras vidas, cuando no se cumple esa promesa, muchos vienen y, como tú habías dicho en la antigua entrevista que tuvimos, que tenías, digamos, un rencor tal vez hacia Dios. En ese momento muchos agarran ese también, llegar a decir, Señor, ¿por qué me engañas? ¿O por qué me muestras algo que de repente me lo quitas o ya no existe? Y entonces viene la situación de lo emocional, de poder superar eso. Tras las acciones, obviamente, que has pasado a este momento, ¿cómo pudiste tú superar eso de llegar a enfrentar que era una realidad? Fue un proceso, no fue fácil. Fue un momento, fueron semanas donde yo me sentía numb, donde pensaba yo que era una pesadilla. Y yo me recordaba que le decía a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si te hemos servido, ¿por qué, Señor? ¿Por qué celebramos? ¿Y por qué? Pero no lo entendía y sabía que era necesario ese proceso, pero puedo decir que fue un proceso donde sentí a Dios tan cerca y un momento donde también pasó un momento donde yo sentía que tenía que ser fuerte, porque yo, líder Karen, tiene que ser fuerte, no porque Dios y no, quería ser fuerte. Pero después Dios me dice, no. Pero en esos momentos fue donde pude sentir a Dios y reconocer que, como dice mi esposo, yo no perdí a ese bebé. El bebé llegó primero y yo sé que lo vamos a ver de nuevo. Y esa es la certeza que tengo. Yo tengo una cuestión que preguntar y espero que no sea muy, muy directa la pregunta, pero después de una gran celebración, que es obvio que ustedes tenían que celebrar, pero después llega una noticia tan desgarradora, ¿no? Yeah. Entonces, esto lo hago porque me pongo en los zapatos de los oyentes y de muchas madres que nos escuchan. ¿Cómo es que después de celebrar, de tener esa felicidad, de tener tanta ilusión sobre ese niño o niña que viene, después llega algo
que totalmente empaña el parabrisas de la felicidad. ¿Cómo es que se toma esa noticia y cómo es que uno reacciona? Estoy seguro que con dolor, pero ¿qué cuestiones, qué preguntas se te vienen a la mente? No solamente como una futura mamá, una candidata a ser mamá, sino como una persona que camina en la fe cristiana. ¿Cómo es que tú respondes? ¿Qué es lo que se viene a tu mente? Porque estoy seguro que más de una pregunta se viene. Algo decías tú, Señor, te hemos servido con diligencia, hemos sido apasionados. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué le podríamos decir a estas personas que tal vez están pasando esta situación o que las van a pasar? Espero que no, pero puede pasar. ¿Cómo nosotros podríamos, desde un punto de vista cristiano, darles una palabra de consuelo o esperanza? Sí, bueno, en Salmos 28:7 dice la palabra de Dios: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. Por eso mi corazón se alegra y le daré gracias con mi cántico. En el momento cuando esto ocurre, de la misma forma como el pueblo de Dios celebró con nosotros la alegría, también estuvo en duelo. Ahí es cuando entendemos de que somos el cuerpo de Cristo. Cuando uno de nuestros miembros de nuestros cuerpos es afectado, no es solamente esa pieza o esa parte, sino que afecta el cuerpo completo. Y ahí es donde pudimos ver el respaldo del pueblo de Dios, de que estaban sufriendo y estaban tristes juntos con nosotros. Las llamadas, las oraciones, los textos, fue donde entró, porque llega un momento donde uno cuestiona, ¿dónde estás, Dios? Como que te escondiste de este momento y no me quieres dar la cara. Y al contrario, sí da la cara, sí se presenta, sí habla. Y fue como Dios empezó a usar a varios ministros, líderes, personas venían, nos abrazaban. Recuerdo que mi cuñado llegó todos los días a mi casa al estar, simplemente decir, te traje comida. Y no decía una sola palabra. Y podía pasar horas él sentado junto conmigo sin decirme nada. Y yo valoré eso tanto porque era como al mismo tiempo el silencio de Dios y diciendo, te acompaño en tu duelo. Y fue algo que a cada uno nos empezó a ministrar. Y regreso a la historia de pastora Connie, que Dios la usa en ese momento porque su hija justamente había pasado eso. Y habían regresado de un retiro. Y entonces en ese momento nosotros somos padres nuevos, nunca habíamos experimentado algo. ¿Cómo reaccionamos hacia eso? Y viene Dios y usa a pastora Connie y me dice eso justamente, de que no uses esa palabra nomás. Un día, Juan, Dios va a venir, te va a tocar en tu hombro y te va a decir, te quiero presentar a alguien. En ese momento, cuando ella me dice eso y me abraza, dice, tú vas a ver a esa criatura. Yo recuerdo que después de aguantar, de tanto, ahí fue donde el Señor sanó mi corazón. Recuerdo que esa noche yo regresé a casa y, era como que había sido abierto mis ojos, había recibido una revelación y dije, wow, ahí fue donde recibí esa paz. Porque muchas veces creemos de que como ser humanos no nos podemos quebrar, somos líderes, estamos al frente, somos el ejemplo, pero la realidad es de que no somos robots. No estamos programados, somos sensibles, somos carne, tenemos luchas, tenemos tristeza. Y en ese momento, cuando viene la sanidad, yo dije, esta es la misma palabra que mi esposa necesita que escuchar. Y recuerdo que se la compartí, se quebrantó, pero al mismo tiempo hizo la sanidad porque fue un momento donde se nos removió el velo de duda, de tristeza, de que qué pasó y por qué pasó. Y pasamos del por qué hacia para qué. Y interesante porque estabas hablando sobre esa conversación o esa compañía que estabas teniendo en ese momento de silencio. ¿Cómo ustedes como matrimonio pudieron apoyarse uno hacia el otro en esa situación? Y les digo porque a veces en los matrimonios sucede que a veces le echa el problema a otro. Es tu problema, no fue el mío, por tu culpa, o a veces viene esa situación. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes como matrimonio en apoyarse uno hacia el otro? Porque tanto como tú, Karen, o tanto como tú, Juan, los dos perdieron ambos lo que obviamente habían
construido desde su fruto, de su noviazgo, de su matrimonio. ¿Cómo pudieron ustedes apoyarse uno hacia el otro? Y creo que todavía se siguen apoyando. Oh, sí, sí, nos seguimos apoyando, pero fue difícil yo ver la cara de mi esposo, sus ojos, el quebrantamiento. Fue muy difícil que yo comencé a sentir culpabilidad en mí. Tal vez yo hice algo, tal vez qué pasó, pero es muy importante la comunicación y el poder abrir y tener esa conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Karen, no fue tu culpa. Celebramos el milagro. Dios hizo el milagro. Lo seguimos celebrando. Le seguimos creyendo a Dios. Pero para mí fue algo tan poderoso simplemente de que Él me abrazara y me dijera, it's gonna be okay, Karen. It's gonna be okay. Dios lo hizo. I'm like, amen. El abrazo de mi esposo para mí fue todo. Fue todo. El abrazo de él me llenó tanto y yo el abrazarlo a él. Pero es muy importante que entre parejas puedan abrir el corazón, hablar, el expresar cómo nos sentimos. No somos las superhero parejas, no. Tenemos corazones, nos quebrantamos, somos normales, por el poder apoyarnos unos a otros y decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, un tiempo, pero sí. el poder decir, Juan, I'm not okay today. Y él, esas palabras de aliento que me daba, wow, él fue maravilloso en ese proceso. Yo sé que fue difícil para él, pero los dos nos apoyamos. Pero el hablar, el tener esas conversaciones. Sabes que ahorita que decías del abrazo, yo estoy seguro que Dios, que es omnisciente, Él se manifiesta de cualquier manera. Y en esos momentos donde nosotros estamos perdidos muchas veces en nuestros pensamientos como seres humanos, Él utiliza a alguien para abrazarnos. Y en este caso estoy seguro que Juan, Dios, el Todopoderoso, te abraza a través de tu esposo. Y qué hermoso saber que la diferencia no la hacemos nosotros, sino Dios la hace en nosotros. La importancia del acompañamiento emocional en medio del luto, en medio del duelo, porque para muchos lo tomarán muy ligero, pero quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente para un luto. Así que lo que yo entiendo aquí este día tan hermoso es que la importancia de ese cuerpo de Cristo, de esos miembros que nos acompañan en la celebración, como también en esos momentos críticos, se hace manifiesto el amor, el apoyo. Con Juan cruzamos el doctorado y yo no fui a esa clase, recuerdo claramente, y hablando con Pastor Moisés, él me comentó, y porque nosotros celebramos también en la clase, y al saber eso, mi corazón se sintió triste, honestamente, porque es algo que uno espera, valga la palabra espera, pero explorando la importancia de permitir a los padres cristianos expresar sus emociones, ese dolor, pueda ser ira, confusión, tristeza, de manera saludable, es muy importante. Karen, ¿qué nos podrías decir de cómo podemos expresar ese dolor, tal vez ira, tal vez confusión, tristeza en este momento crítico de la vida? ¿Cómo lo podemos nosotros expresar? ¿O cómo lo expresaron ustedes? Podría ser la pregunta. Es importante el poder hablarlo. Lo que me ayudó a mí bastante es poder hablar con mi esposo y también con mi pastora Ada. Ella fue, de nuevo lo digo, una persona que Dios usó grandemente. Ella día tras día, hija, ¿cómo estás? Y yo le contaba, y por medio de ella me ayudó mucho a poder expresar cómo me estaba sintiendo. Y ella me decía, está bien,
Suelta todo, llora, grita, haz lo que tienes que hacer. Y eso fue fundamental para mí, y yo solo impulso a parejas si han pasado este proceso, que no se queden callados, que busquen ayuda o llamen a sus pastores o a un líder. Es tan importante hacerlo, porque al no hacerlo solo va acumulando y nunca vas a sanar. Así que la comunidad cristiana Sí. puede brindar un espacio, un lugar de apoyo, un lugar seguro para todos aquellos padres que de alguna manera pasan estas situaciones que son muy dolorosas, y podemos encontrar ese consuelo no solo en Dios, sino también el poder ser compasivos y también tener esa empatía con los demás. ¿Cómo ves tú, Juan? Sí, claro que sí, pastor. De la misma forma como ocurrió con Karen, ocurrió conmigo. Como le digo, varios ministros, incluso los varones. Muchas veces yo comparto mucho con las hermanas cuando me dicen, es que tú eres hombre y ella es mujer, entonces el corazón de ella es más sensible. Le digo, con todo respeto, le digo, pero el corazón no tiene sexo. Un corazón es un corazón humano. Entonces, el que usted vea el hombre de afuera no significa que el corazón no es frágil, también el del varón. Por más duro, cara de limón que podamos poner, pero el corazón es sensible, duele, también se lastima, aunque no lo demostremos. Pero varios hombres pudieron venir que pasaron por la misma experiencia, y algunos hasta aún más difíciles cuando empezaron a abrir sus corazones, de que ellos habían pasado tal vez 3 de esas situaciones, o pasaron 6 meses, o ya dieron a luz en ese mismo momento y tomaron una decisión, o mi esposa o la criatura. Algunos 3 meses, 6 meses, varios años. Y entonces ahí fue donde yo empecé a comprender de que, de nuevo, no el por qué, sino para qué, porque Dios empezó a usar a esos varones a también poder expresarse, algo que tenían tal vez guardado por mucho tiempo, como ahora me está usando a mí como instrumento también para poder compartir con otras parejas que lo están pasando también. Y hemos podido ver de que unidos y especialmente encaminados con el Señor, tenemos esa confianza en Dios, que Dios lo permitió, porque todo obra para bien. Todo obra para bien, y el Kairos, el tiempo de Dios, no es el tiempo de nuestro. En nuestro calendario, si fuera por nosotros, quisiéramos tener nuestros hijos para toda la vida, pero Dios le plació decir, el tuyo va a tener 6 semanas, 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé, pero fue el tiempo de Dios. Amén. Y nos desafía, obviamente, lo que es nuestra fe y la relación con el Señor. No puedo yo, casi tuve una etapa y una situación también similar, más o menos, no puedo decir que fue a ese extremo. Recuerdo que mi esposa estaba embarazada de mi hijo. A los 6 meses empezó ella a sangrar mucho, y nos dijeron que era mejor abortarlo que seguir con el proceso. Y para que nos digan que obviamente nos vayamos y abortemos, sabiendo que ya hay una criatura ahí, para nosotros es, ¿por qué me dices eso? Y la fe sí llegó obviamente a bajar. No creía en el Señor como lo creo ahora, pero sí estaba ahí. Creía que estaba ahí el Señor. Y en ese momento pues decía uno, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y de ahí obviamente descansamos, y de ahí nos dijeron que nuestro hijo venía con tantas otras cosas. Yo me imagino que la fe en un momento pudo llegar a bajar. ¿Qué nos pueden decir cómo se encuentran ahorita con su fe? ¿Ha sobresalido mucho más? ¿O se encuentran en un mismo nivel? ¿Cómo se encuentra ahorita su fe hacia el Señor? Bueno, cuando esto ocurrió en el momento, claro, no es nada agradable. El momento, tú hablas de tomar una decisión acerca de el aborto. En el caso de nosotros, nos dieron 3 opciones, pero las 3 opciones eran o sale la criatura naturalmente, lo cual significa que ya va a sangrar en cualquier momento y va a ser de un de repente y vas a tener que venir a emergencia. La segunda opción es, podemos hacer la cirugía, pero eso requiere hacer una cita
y vamos a tener que entrar dentro de ella y hacer la operación, usar herramientas en la cual puede dañar su vientre. O la tercera, puedes tomar la pastilla, que es considerada como la de plan B o lo que se usan para abortos, pero la decisión es de ustedes. Y recuerdo con todo nuestro corazón que nosotros estábamos aún con esa esperanza de que tú puedes hacer el milagro, Señor. Tú puedes hacerlo, pero después de orar al Señor, vimos que la tercera opción era la más adecuada porque no queríamos pasar, número uno, de que una emergencia se presentara y al final de cuentas íbamos a parar en el mismo lugar. Dos, de que pudiéramos dañar el fruto de lo que está aún por venir, porque esa es nuestra fe, que ese es uno de ellos, pero aún están muchos por venir. Pero la tercera era la que teníamos que tomar porque era la más adecuada en ese momento. Pero recuerdo que oramos al Señor juntos. En ese momento, antes incluso de tomar la pastilla, oramos al Señor creyendo de que, número uno, hasta pedimos perdón. Le pedíamos perdón a Dios, le decíamos, Señor, tú sabes de que esto no es algo que estamos haciendo porque lo queremos, como tal vez otras personas lo hacen, como excusa, razón para no tener esa criatura. Pero en nuestro caso, hemos orado. Y recuerdo que en ese mismo momento se me vino a la historia de Abraham, donde sacrifica a su hijo. Y en ese momento entra una duda y le digo yo al Señor, wow, Señor, pero al menos a Abraham tú le preguntaste y a mí ni siquiera me consultaste. Y en eso viene el Espíritu Santo, me toca y me dice, ¿quieres que te pregunte? Y cuando lo pensé dije, no, porque no te lo daría. Y dije, wow, la fe de Abraham, de que él creyó. Y por eso Dios le dio ese milagro de mantenerlo con vida. Entonces yo dije, Señor, es tuyo, nada es de nosotros. Y oramos con mi esposa, y oramos, tomó la pastilla y a las horas y al día siguiente ocurrieron lo que tenía que pasar. Pero eso es lo que fortaleció el saber de que estábamos haciendo todo adecuado, que estábamos siendo respaldados por las oraciones de nuestros pastores, por las decisiones de los médicos. Y como decía mi esposa, no ha sido fácil, pero nuestra fe empezó a incrementar, a empezar a subir, porque a través de lo que ocurrió, hemos podido ser de bendición a parejas, ya no solamente jóvenes, adultas, sino incluso hasta parejas que habían pasado esto hace 15, 20, 30 años. Y cuando les empezamos a compartir lo que nosotros pasamos, ellos nos dijeron, nunca lo había visto eso de punto de vista. Y el día que parta y tenga que estar en la presencia de Dios, yo tomo esa palabra, Juan, y voy a ver a esa criatura. O voy a ver a mi hermano que no llegué a conocer, pero que mi mamá me contó acerca de. Entonces, subió nuestra fe y pues hoy día pues podemos decir que los dos somos fuertes, pero eso es también parte mía y también parte de mi esposa. En otras palabras, sí hay un impacto en la fe y en esa relación con Dios. Creo que se puede tambalear o medio inestabilizar, por llamar algo, la fe y esa relación, ¿no? Porque existen muchas preguntas que podemos poner en perspectiva, pero la relación con Dios y la fe, en lugar de menguar, se estira, crece. Por eso es tan hermoso reflexionar sobre cómo la pérdida de un bebé puede desafiar la fe de los padres cristianos y también cuestionar la relación con Dios en medio de la dificultad. Es muy, muy importante que esta noche podamos analizar todos cómo enfrentar estos desafíos, porque estos desafíos pueden ya sea fortalecer nuestra fe o pueden dejarnos en bancarrota, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían plantearle a los hermanos en estos conflictos, diría yo, que vamos a algún día a tener? ¿Cómo estos conflictos pueden llevar a drenar nuestra espiritualidad? Para muchos esto no tiene sentido porque no han pasado por estas pérdidas. Pero todo aquel que ha tenido estas situaciones saben que hay un impacto grande, no solamente en la fe, sino también en la relación con Dios, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con estos conflictos? Yo puedo decir que, primeramente, aceptar la situación que pueden estar pasando y abrir nuestros corazones con Dios. ¿Cómo te estás sintiendo? Y también, pues, buscar esa ayuda
Si no pueden buscar esa ayuda, buscar ese apoyo espiritual, esos recursos emocionales también, pues nosotros, pues le doy gracias a Dios que con mi esposo pudimos salir y nuestra fe está más fuerte que como estaba, pero usamos nuestros recursos. Amén, gracias. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso refugiarse en estos versículos tan preciosos, que el temor va a estar ahí, pero no tememos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Vamos a llegar a tiempos de que nos vamos a sentir que desmayamos, pero Él es nuestra fuerza. Siempre dice, te ayudaré. Y cuando dice siempre, es en un presente continuo que está hablando la palabra. Él siempre nos va a sustentar continuo también con la diestra poderosa de su justicia. El proceso de sanación y reconstrucción. ¿En dónde se comienza eso? Si pudiésemos decir que hay un lugar donde se comienza. Bueno, la ayuda profesional yo creo que inicia con siendo como cristianos, ir con nuestros padres ministeriales. Porque de la misma forma como se gozaron, pasaron el duelo. Recuerdo que nuestros pastores en una ocasión, después también ellos tuvieron que pasar un tiempo de sanidad porque fue un proceso donde ellos anhelaban este milagro. Y recuerdo que fuimos a comer y fuimos a cenar y o sea, no podían creer cómo nosotros habíamos reaccionado de una forma ya después de semanas, de meses, donde nos miraban trabajando y sirviendo al Señor sin dejar de descansar. Pero ellos abrieron sus corazones y nos dijeron, aquí estamos, pero a nosotros también nos dolió. Y ahí fue donde comprendimos que era necesario, de nuevo a lo que decía mi esposa, el abrir el corazón. Y también otra de las cosas fue consejería, hombres y mujeres. Recuerdo que mi esposa tuvo una reunión separada con otras mujeres donde fue solamente ahora solo mujeres junto con ella. En mi caso pasé tiempo con otros pastores donde ellos compartieron su experiencia conmigo y entonces fue donde pudimos hacer, no porque era una comparación, simplemente decir, siento lo que tú estás sintiendo. Y también el material. Hay libros y hay muchas cosas que uno puede escudriñar, pero no hay nada más hermoso que la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios yo pude encontrar refugio, pude encontrar respuestas referente a dónde está de nuevo la criatura que el Señor crió. Y aún así también profecía, porque llegó el momento donde una profeta llegó a nuestra vida sin saber nada de lo que había pasado y llega y nos dice exactamente lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. Y ahí fue donde nuestra fe se fortaleció y llegamos a creer y aún estamos en ese proceso de creer de que vamos a ver que viene el segundo y tercer milagro de lo que Dios va a hacer. Amén. O sea, en otras palabras, estamos hablando que este proceso de sanidad y restauración tiene que ser integral. ¿A qué me refiero con integral? Tiene que ser cuerpo, alma y espíritu. Porque muchas veces creo que hay muchos que han estado o están en esta situación que eligen buscar ayuda con psicólogos, terapistas, que creo que no está mal, pero la sanidad y esto integral, estamos hablando de espíritu también, cuerpo, alma y espíritu, emociones. Entonces es tan importante saber que es importante hacerlo integral. Es muy delicado, creo, hablar sobre este tema porque todos sentimos, vemos diferentemente, pero es de suma importancia siempre buscar ayuda también profesional. Sobre todo esa ayuda de Dios, de parte de tus pastores, ese apoyo espiritual, esos recursos emocionales para reconstruir esa esperanza, esa paz interior desde un punto de dolor. Pero sabemos que en medio del dolor, dice Isaías que en medio del duelo, Él hará baile, Él hará fiesta. Y qué hermoso saber que Dios
está con nosotros siempre. Y en medio de ese proceso de la sanación y reconstrucción, viendo nuestra fe, y ustedes lo han testificado, que su fe ha aumentado y siguen sirviendo al Señor, siguen ahí obviamente juntos, firmes como matrimonio. ¿Qué esperanza le pueden dar ustedes a los oyentes en esos momentos? ¿Qué esperanza tienen ustedes y pueden transmitirlo a los oyentes que a veces tal vez ellos dicen, no, para mí ya no hay esperanza, para mí voy a seguir adelante y veremos lo que va a suceder? ¿O qué? ¿Qué pueden ustedes darle a esa esperanza a los oyentes? De nuevo, la palabra de Dios. Una de las cosas que yo fui y escudriñé fue las promesas. Dios no es hombre para ser llamado mentiroso, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo en su palabra es sí y amén. Y si Dios lo dijo, así será. No será en el tiempo tal vez de nosotros, pero será en el tiempo de Dios. Y yo me aferro y tomo la promesa porque viene palabra de Dios. Y eso es lo que yo veré. De la misma forma como se ha manifestado en la vida de mi esposa y en la vida mía, muchos milagros como de muchos de mis hermanos creyentes, esa promesa que Él dio un día a nosotros se cumplirá. Gracias. Qué hermoso. Gracias. Alguien Amén. escribió y dijo, aunque no esté en tus brazos, siempre estará en tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? Es que la esperanza en Cristo nunca muere. La esperanza permanece dentro de nosotros y con certeza sabemos que eso es real. Como Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto es una gran promesa en medio de esta dificultad, pero es aún mayor la promesa que nosotros tendremos lo que le hemos pedido al Señor en su tiempo. Hoy hablaba con alguien en la mañana que fui a hacer workout y me decías, ¿cómo describes tú la fe? Y le decía, la fe es la certeza de lo que no ves, la convicción de lo que esperas. Y él me decía, pero eso suena como metáfora. Le digo, es metáfora para ti porque no la crees. Tú todo lo quieres racionar. Y en estos episodios de nuestras vidas muchas veces surgen muchas preguntas. En verdad, en medio del dolor, de la frustración, dices, pero en verdad las promesas de Dios se irán a hacer realidad. Yo quiero decirle, amado oyente, y conversando aquí con estos hombres y mujeres de fe, que todas las promesas, como bien lo decía Juan Culajay, todas las promesas llegarán a su tiempo. No pierda la fe, no pierda de vista al Señor, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo. Aunque usted no lo tenga en sus brazos, siempre estará en su corazón y el milagro llegará. Y el Salmo 147 nuevamente dice, Él sana. Al escuchar eso, Él sana, es porque ahí está la promesa. En esa promesa de que no nos va a dejar abandonados. Rectifico la palabra que dice, tú y tu casa serán salvos. Y eso es parte de que el Señor nos unió y ustedes lo han testificado. Yo estoy muy bendecido de escuchar cómo el Señor trabajó en tu vida, Karen, cómo trabajó en tu vida, Juan, cómo los unió, cómo vino a obrar en la familia. Y detrás de eso, como tú dices, Juan, que el Señor no ha fallado en este momento. Él ha cumplido todas las promesas y viene una mucho más grande. Nos unimos en oración, nos unimos como familia en Cristo y de mi parte, gracias por compartir eso porque yo sé que no es fácil, pero testificando es parte de la sanidad, de poder declarar y obviamente anhelamos y veremos el fruto al tiempo de Él. Amén. Gracias nuevamente a ustedes. ¿Quieren decir algo para concluir esta sesión? De verdad, les aprecio con todo mi corazón que hayan hecho el tiempo para venir. Sé que había tráfico y muchas cosas más, pero creo que este mensaje alentador de esperanza será muy bien recibido en esos corazones que están caminando en incertidumbre. Juan. Sí,
La jornada es larga, pero Dios aún no ha terminado de escribir tu historia. Y ahí con eso lo dejo. Love it. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Karen. Lo que puedo decir es que Dios es bueno. Aún en medio de la tormenta, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Y Él es fiel. Y como dice mi esposo, la palabra de Dios dice que todas sus promesas son sí y amén. Y le creemos a Dios. Henry. Amén. Así Tienes es. 10 segundos, Henry. No, gracias nuevamente por haber aceptado de venir y poder testificar lo gran poderoso que es nuestro Dios. Me voy de este lugar bendecido. Nuevamente, gracias por darme la oportunidad de conocerlos en esta manera. Y gracias a nuestro pastor, que obviamente pudo extenderle la invitación a ustedes y ustedes aceptarla. Yo quiero terminar, escribí algo que dice que la memoria de ese bebé amado sea un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio que el amor de Dios nunca muere y de que la fe es el ancla que sostiene el alma del que cree. Gracias nuevamente, ha sido un placer, gracias a todos los que hacen posible esto. Les invitamos cordialmente a que nos manden sus comentarios, escriban un saludo. Si a ustedes les interesa escuchar más de Karen y Juan, escriban, dejen saber y seguimos tocando algún otro tópico con ellos. Gracias nuevamente, que tengan un feliz día. Les amamos. Hasta pronto.